Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el gusto entonces de sentar y coordinar esta primera mesa de las 12ª jornadas APA-APSA. Trayectoria ya, con título Este año de aportes del psicoanálisis y de la psiquiatría en lo social en tiempos de la infoesfera. Una palabrita que se las trae, infoesfera. Voy a nombrar ahora a nuestros invitados y quienes van a hablar, y después voy a leer algo y damos para cada uno tenga ganas de intercambiar y de decir, ¿sí? Bueno, a mi derecha, Gabriela Goldstein, nuestra presidenta. A mi izquierda está Manuel Vilapriño, presidente de APSA, y el doctor Connor, que es director de salud mental. La doctora Gabriela Goldstein, recién la nombré, es arquitecta, psicóloga, miembro didacta de APA, actual presidenta, doctora en psicoanálisis y artista plástica. Nos dará unas palabras de bienvenida y algunas otras cosas muy interesantes. Siempre ella dice. Sí. Bueno, así, directo. Como estamos, así de directo como estamos sumergidos en la infoesfera, un neologismo, un término nuevo que nos desafía y que no nos damos cuenta. Estamos en un universo que todavía apenas podemos reconocer. Así me lanza mi querido colega Alberto al ruedo a decirles buenas noches a todos. Es un gusto enorme recibirlos en casa, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, en estas jornadas número 12, APA-APSA, y también en un momento especial para nosotros en APA, porque este es nuestro año en el que cumplimos 80 años. Sí que es un gran honor el doctor O'Connor, el doctor Vilapriño, Alberto Álvarez y quienes nos van a acompañar también por Zoom, tenerlos aquí en casa, inaugurando un concepto nuevo, al menos para el psicoanálisis y supongo que para la psiquiatría. Tenemos enormes desafíos y pensando en que este año cumplimos 80 años, y que han pasado tantas cosas y muchas de ellas inimaginables, como la pandemia, los efectos de la pospandemia y la combinación con la informática y la virtualidad, son algo en lo que todavía tenemos mucho que pensar. Tenemos que revisar los efectos. Los efectos ya se ven, pero no hemos podido totalmente pensar qué va a pasar con esto. Y esto tiene una íntima relación con la infoesfera, así como por lo menos la intento entender. Concepto nuevo, no tan nuevo, tiene algunos años, que fue usado por distintos autores, como lo dije antes, un neologismo que da cuenta de la informática y de algo como una esfera. Yo le decía recién a Alberto que a mí me parece que, no sé si se trata de una esfera realmente, porque creo que quizás este nuevo mundo tiene que ver también con elementos dispersos que se introducen a la manera de proyecciones, introyecciones, a la manera quizás de elementos beta que no podemos, como diría Bion, no podemos todavía decodificar, pero que se introducen en nuestro psiquismo y producen efectos de los que aún todavía no tenemos idea. Algo de eso registramos,
pero mucho de eso todavía no sabemos. No sabemos cuál es el efecto de una idea que para mí es muy importante en estos tiempos y que anuda lo social con lo intrapsíquico, con la psiquiatría y con el psicoanálisis, que es la idea, el concepto de influencia. Hace mucho un famoso crítico literario escribió sobre el miedo a la influencia, el temor a la influencia, Harold Bloom. Se refería a otra cosa, se refería a la fantasía de que un autor siempre ha sido influido por otro sin darse cuenta, quizás, y que sus ideas no eran originales. Una manera de penetración en el psiquismo a través de la literatura, del arte, de, bueno, distintas cuestiones por las cuales cuando uno produce algo, tiene el efecto de un otro ya dentro de uno, y en ese sentido, más allá de las influencias que podemos percibir, que no creo que sean ni la milésima parte de las que circulan en la infoesfera o de lo que entendemos en la infoesfera. Y esto es muy importante porque nos desafía desde lugares mucho más amplios, más complejos, a las dos disciplinas que están dialogando hoy: la ciencia, la psiquiatría y el psicoanálisis. 80 años es mucho para una institución y es un honor para nosotros seguir trabajando y actualizándonos y seguir relanzando el psicoanálisis a 80 años de su fundación. Por eso celebro este encuentro APA-APSA, este encuentro también con los responsables de salud mental, con los responsables del mundo de lo social y también de los efectos que hacen nuestro psiquismo, que somos todos nosotros. En esos 80 años han pasado muchas cosas. El giro lingüístico con el que Lacan introduce el significante, el giro emotivo, emocional, un giro que a mí me gusta, que se llama el giro pictórico o el giro icónico, que habla de la fuerza de la imagen, y esto tiene que ver mucho más directamente con la infoesfera, esa fuerza de imágenes de las cuales no sabemos bien qué significan, pero están ahí con una potencia extraordinaria porque trasciende la palabra. Y por supuesto, el giro de la computación y de la informática. Todo eso y mucho más tiene que ver con las cuestiones que nos estamos preguntando hoy en día. No sé si forman una trama, una esfera, una red. Creo que eso tiene efectos en la subjetividad, de eso no hay duda. Entonces la pregunta sería, para todos nosotros y para seguir dialogando, ¿qué efectos tiene en la subjetividad la infoesfera en su dimensión imperceptible, en su dimensión de influencia que no podemos captar? ¿Cómo nos penetra? ¿Cómo nos afecta? ¿Es un efecto de subjetivación o produce otros efectos de los cuales apenas estamos en los albores de poder registrar y darle la entidad que tiene? Y otra pregunta para lanzar al ruedo también y pensar nosotros es, ¿cómo circula el inconsciente? ¿Está el inconsciente dando vueltas en este ámbito? ¿Existe la noción de inconsciente? ¿Cómo aparece? ¿Se manifiesta? ¿Desapareció? ¿Sigue estando? ¿Estamos habitados por otros inconscientes de los que no tenemos la menor idea? ¿O quizás son movidas, como para muchos, que tienen que ver con intenciones y dominios de poder de la geopolítica? Creo que acá estamos pisando un terreno delicado, la biopolítica, la geopolítica, las influencias que nos llevan hacia un lugar de pensamiento del que no podemos todavía registrar que estamos percibiendo y que estamos eventualmente obedeciendo. Creo que hay efectos en la sociedad evidentes para todos. Sin duda podemos adjudicárselos a la pandemia, a la pospandemia, que no es cualquier cosa, pero hay más efectos que tienen que ver con este nuevo concepto de la infoesfera y de cómo se comunica, como dijo Marshall McLuhan, ese nuevo mundo en el que la comunicación, el mensaje es la comunicación, es la forma, no tanto lo que se dice, sino
lo que está sucediendo y en qué forma está sucediendo. Y de eso tenemos mucho para pensar, mucho para decir y mucho para investigar, creo yo. Hay nuevas redes neuronales probablemente de las que ni estemos apercibidos, que se están haciendo sus sinapsis con la infoesfera, respirando como el pez en el agua, sin registrarlo. Bueno, esto simplemente para darles la bienvenida y para abrir el juego de un gran tema que seguramente ustedes van a poder desarrollar, y muy contenta de que estén ustedes aquí con nosotros. Así que bueno, gracias Alberto y les doy la palabra. Gracias. Pero bueno, en esto del apuro por ahí de empezar a hablar, olvidé decir que tenemos una invitada que está ausente, la doctora Mariana Moreno, que tuvo que viajar, y que es directora de Salud Mental también de Nación. Y en un ratito vamos a pasar un videito de saludo que ella nos mandó. Yo lo que quería también comentar con respecto a este tema, para seguir abriendo la discusión, es que estos múltiples factores psíquicos, biológicos y sociales que nos influyen, además, el efecto en nuestra vida de trabajo, hay un factor más que, que tiene que ver con la infoesfera, que es el efecto de la ciencia. ¿Sí? Cómo la ciencia en su producción influye produciendo cosas que no están en el espacio y que no las vemos. A diferencia de lo que pasaba antes, diríamos, con la otra tecnología, donde las máquinas más o menos uno podía tener una idea de cómo funcionaban. ¿Eh? En este momento, lo aportado por la ciencia, lo tecnológico, nosotros manejamos el celular, la computadora, pero ¿qué sabemos lo que hay adentro? ¿Qué sabemos cómo se produce? ¿Cómo? No tenemos idea. Entonces hay un vacío, hay productos que circulan, cosas que se inventan que son muy útiles para la vida, ¿no? Pero, ¿qué efecto tiene todo eso? Ahora, los psicoanalistas, los psiquiatras, tratamos siempre el tema del trauma, lo traumático, la angustia, pero en general siempre en relación a algo perceptible, ¿no? Algo que ocurrió, algo que tenemos algún recuerdo, alguna escena, un hecho. Ahora, esto de la infoesfera es algo en ese sentido radicalmente diferente, porque es algo que no es visible. Entonces, bueno, parece que se las trae y que tendríamos que ver a dónde nos lleva, ¿no? En la enfermedad mental, en la salud mental, en cualquiera de sus diagnósticos, entonces este tema del trauma y de la angustia creo que nos une, siempre lo trabajamos. Los traumas estructurales, como habla el psicoanálisis, o los otros traumas, los episodios traumáticos, sexuales, de género, violencia, bullying, todo lo que querramos poner allí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo aportamos a este tema o empezamos a aportar. Y creo que es algo muy novedoso, y que, aunque el concepto está dicho, la palabra se inventó hace un tiempo, creo como traía Gaby desde sociólogos, desde la ciencia ficción también, desde algunos psicoanalistas también, después vamos a hablar algo de eso. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo
nosotros con con los diferentes dispositivos que podemos aportar o a lo mejor con este tema inventar, ¿no? O desarrollar para alojar a algo que tampoco tenemos muy claro cómo puede presentarse o cómo puede afectar. Pero estos dispositivos siempre apuntan a dar lugar para alojar al que sufre y que exista un otro, diríamos, social que funcione y que sea receptáculo de los malestares de cada época. Bueno, estamos en una época y describiendo un tipo de malestar que está, pero que no lo tenemos demasiado concentrado nosotros, por lo menos en nuestras disciplinas. Bueno, entonces, vamos a pasar, Guillermo, el videito de la doctora Mariana Moreno, es directora de Salud Mental y Adicciones. Si tengo algo más acá. ¿Lo tenés ahí? Sí. Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer la invitación a participar de estas jornadas de APA y APSA 2022, aportes del psicoanálisis y la psiquiatría en lo social en tiempos de infoesfera. También disculparme por no poder estar de manera presencial compartiendo esta apertura, ya que me encuentro en la provincia de Chaco, cumpliendo con mi función que implica, entre muchas otras cosas, estar cerca y disponible para acompañar a nuestros equipos de salud y a nuestras comunidades en todo el país, lo que respecta al cuidado de la salud mental. De todas maneras, en tiempos de infoesfera, la virtualidad me permite hoy poder saludarles y desearles una jornada exitosa, productiva, en la cual puedan compartir saberes, experiencias, obstáculos y desafíos. En estos tiempos donde la tecnología podría poner distancias y deshumanizar, tenemos el gran desafío desde el campo de la salud mental de aprovechar estas herramientas para acercar, aliviar, cuidar, generar lazos. En definitiva, tenemos la oportunidad de construir entre todos salud mental para todos. Les mando un abrazo esperando poder encontrarnos pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a presentar ahora al doctor Horacio Rodríguez O'Connor, que es médico, especialista en psiquiatría, magíster en psiconeurofarmacología de Favaloro, especialista en drogodependencias, docente adscripto de la Facultad de Medicina. Se le encomendó tarea para organizar, coordinar y supervisar la División de Salud Mental del Hospital Álvarez del 2006 al 2010. Fue coordinador de salud mental en la región sanitaria 2 del 2012 al 14 y director de programas especiales de la DGSAM, Dirección de Salud Mental del 18 al 19, jefe de unidad del Centro de Salud Mental Centro número de 1. Salud Mental número 1, por todos conocidos, Hugo Rosarios, doctor Hugo Rosarios, y desde abril del 2022 asumió como director general de salud mental del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la invitación. En principio, ¿se escucha bien? En principio, digamos, cuando vi el título, digamos, acerca de los aportes de la psiquiatría y de psicoanálisis en tiempos de infoesfera, me pregunté un poco qué hago acá, digamos. Así que decidí
tomar el toro por las astas, pero igual voy a tratar de hablar desde la perspectiva de la salud mental, digamos, porque mi aporte viene por ese lado, no por el lado del psicoanálisis, ni por el lado de la psiquiatría particularmente. Digo porque mi función es como director general de salud mental. Así que intenté hacer los deberes y me informé sobre la infosfera. Bien. Y en ese sentido, me pareció interesante los dos conceptos, el de infosfera y el de reontologizar, que toma Fioridi en relación al tema de infosfera, porque él considera que la infosfera es no solamente, o sea, toma el concepto, es un neologismo, como decías vos, pero de alguna manera denota todo el entorno informativo, digamos, constituido por las entidades informativas, incluyendo así también a los agentes informativos, sus propiedades, sus interacciones, sus relaciones mutuas. Creo que en principio estamos en un tiempo de bisagra que no vamos a alcanzar a percibir, solamente creo que tenemos más interrogantes que apreciaciones, porque es un contexto en el cual, digamos, nos encontramos con inmigrantes digitales y ya nacidos digitales. Y esto arma una brecha para el entendimiento de la situación muy importante. Me parece que las generaciones futuras van a crecer de otra manera, se van a relacionar de otra manera, así porque la situación del online y el offline, esa barrera entre una y otra cosa, se está perdiendo, digamos, aceleradamente. El tema es que va a tender a que este borramiento sea completo y estemos en completo on-life, dice Fioridi. Bien. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Es una de las cosas fundamentales que trajo la Internet, por ejemplo. La forma en cómo nos construimos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el entorno se ha transformado radicalmente a partir de de la informática, la tecnología, la información y sus regulaciones posibles. Ya no son una mera herramienta, digamos, que uno podría pensar qué ventajas nos trae y qué obstáculos nos trae, sino que más bien, desde el punto de vista, es una fuerza antropológica, social e interpretativa de la realidad que vamos a construir. Fioridi tomaba también de los deberes y leía, lo traía así en algún término, quizá dentro de 10 años nos parezca muy exagerado, pero era como una cuarta revolución. Copérnico, cita él, Darwin, Freud, y ahora el tema de la infosfera. Son todos cambios, en principio, que parecen que van a traer muchas ventajas, posibilidades de relación, ampliación del conocimiento, construcción de nuevas tecnologías que nos van a permitir dominar el mundo, pero que de alguna u otra manera también, digamos, como lo señalan muchos autores, se esconde, digamos, tras este encandilamiento de las posibilidades que se despiertan, se esconde un poder, digamos, que invade, digamos, y de alguna manera, digamos, ya lo tomó Foucault en algún sentido, con el término biopolítica, pero Foucault no tenía Wi-Fi todavía. Y creo que por ahí, digamos, si uno toma un autor muy popular, en el sentido de un filósofo muy popular, que tiene como un gran punch para escribir los artículos, ya toma el tema de psicopoder en lugar de biopolítica, pero más o menos orientados en el sentido de que la gente se vuelve cada vez más flexible, se desnuda ante, digamos, la Internet y no hay ni resistencia ni sometimiento.
Dos situaciones que se dan con la época, pero también que creo se vinculan a los cambios tecnológicos, tienen que ver con las transformaciones sociales y a las formas de subjetivación. Vos señalabas un punto muy importante acerca de, uno podría pensar, ¿son formas de subjetivación distintas? Y sobre esto se añade algo más. ¿Qué pasa con las estructuras psicopatológicas en el sentido de esas formas de subjetivación? Yo solo podría señalar que, digamos, un hilo conductor, digamos, para pensar en nivel general y transversal en toda la sociedad, tiene que ver con el tema de la inmediatez que se ha generado y la tolerancia a la espera y a soportar el dolor y a la posibilidad de elaborar ciertas pérdidas. Hoy un niño, un joven, digamos, tiene la fantasía, no puede tolerar que el otro no esté. Y en el sentido de simplemente un mensaje de WhatsApp. Si el otro no le contesta, lo están fantasmeando. Es como que no se visualiza ni se percibe que el otro puede estar en otra cosa en ese momento que no tiene que ver con dejarlo de lado. Ahora bien, no hay tiempo, no hay posibilidad ni capacidad para tolerar la espera, digamos, las ansiedades que se generan son abrumadoras. Y por otro lado, uno pensaría, el trauma, evidentemente, digamos, puede tener que ver con determinados episodios, pero también que algo se vuelva traumático depende de las capacidades que tenga de afrontar esa persona esa situación. Nos vamos a encontrar con todo el espectro, digamos, de cuadros psicopatológicos que uno pueda vincular a las formas de intentar tolerar agujeros. Bien, en esto me situaría más pensando en la experiencia posible a partir de la pandemia, ¿no? Porque me parece que grafica bastante lo que se vive en los tiempos de la infoesfera. Por un lado, tuvimos una situación en la cual las tecnologías permitieron elaborar las vacunas, realizar los testeos, evitar los contagios. Bien. Pero esto de la infoesfera también permitió, como decía Mariana en el video, el hecho de permitir que los pacientes continuaran con los cuidados requeridos a través de las herramientas tecnológicas. De alguna manera también se dieron ciertas transformaciones, me parece, en la práctica médica en general y en la práctica de la salud mental, que se van a instalar a partir de la pandemia y de aquí en más, y no creo que tengan demasiado retorno. Ahora, uno puede encontrar ventajas. Uno puede decir que tiene acceso a la salud distancia, más rápido, pero también de una forma más deshumanizada. Hoy un diagnóstico nos opera a alguien, nos devuelve, digamos, resultado de lo que nos hicieron y nos hablan por teléfono y quizás no vemos ni la cara de la persona que lo hizo. Esto ocurría en la pandemia, digamos, en que el contacto estaba impedido en general. Y creo que entonces, digamos, las transformaciones pueden hacer, pueden posibilitar y abrir campos nuevos, pero por otro lado pueden, digamos, traer como consecuencias una pérdida de contenido humano y social de la práctica médica en general. En el campo de la salud mental, digamos,
escuchaba lo que decías vos en relación al inconsciente, y una cosa que, por lo menos, digamos, en ese momento yo estaba en el centro de salud mental número 1 en plena pandemia, y justo antes nos habían puesto 20 teléfonos, con lo cual, digamos, tenía perfecto para poder enfrentar esta situación. Ahora, la teleconsulta se realizó y se continuará realizando. Y yo no sé cómo circula el inconsciente en la teleconsulta. Pero que funcionar, funciona. La deformación, me parece, es que muchos profesionales del campo de la salud mental descubrieron que es solamente un campo de teleconsulta. Y me parece que ahí, cómo se transforman las prácticas. Y se transforman, me parece que más en el sentido de pensar la ventaja en relación propio profesional que a la persona que está consultando. Yo creo que muchas veces hay que sopesar, digamos, y decidir qué es mejor, si la teleconsulta, porque funciona muy bien, o realmente hacer otro tipo de consulta porque al paciente le viene mejor otra cosa. Y en general, digamos, esto no ocurre porque lo que ocurre es que el profesional dejó de alquilar el consultorio, entonces atiende de su casa. Entonces, estas derivaciones acerca de cómo se trabaja, digamos, ya no es solamente por el tema de la infoesfera, las comodidades tecnológicas para atender y demás, sino que a veces son comodidades de otro orden que puede ser económica. Eh, a grosso modo, digamos, muchas veces pasó que la atención profesional en el campo de la salud mental se desvirtuó mucho en tiempos de teleconsulta. Si no era, no es fácil, sobre todo cuando uno trabaja en el sector público, que las personas tengan acceso a la tecnología y esta brecha y esta diferencia de clase social, diferencias en el nivel económico, hacían o impedían muchas veces que, por ejemplo, los niños que están en hogares que no podían acceder a un teléfono celular perdieran el contacto con sus profesionales o la atención se convirtiera simplemente en la administración de una receta. Entonces, la teleconsulta es un arma, digamos, muy ventajosa. Permite que si alguien se va de viaje o se traslada del país o está en otro lugar muy lejos y no puede concurrir, uno la atienda, pero estemos atentos a las deformaciones posibles que pueda tener la teleconsulta en la práctica en general. Sobre todo porque lo hemos hecho de una manera poco regulada, en la cual, digamos, no se tuvieron en cuenta muchas veces los consentimientos informados necesarios que son necesarios tener en esa práctica. Y pasó otra cosa con los profesionales también, y nos pasó otra cosa a todos, digamos, creo, los que trabajamos en el sector público, y es que empezamos a dar el teléfono a los pacientes en general, cosa que no hacíamos antes de la pandemia. De la pandemia, por ahí lo que, digamos, hacíamos es que llamara a tal lugar, dejar un mensaje que lo íbamos a llamar, eh, o bien que consultaran a una guardia si algo le pasaba y después concurriera el efector que estaba haciendo la atención. Lo que sucedió fue que a raíz de ofrecer esta puerta y esta ventaja, esta interfase, digamos, a través de los teléfonos, al profesional se le mezcló mucho lo que hacía en su trabajo público y en el privado. Y me parece que tiene relación con el tema de la infoesfera, en la cual lo público se hace privado y lo privado se hace público. Ese es otro desliz, y digamos, que me parece que tenemos que ir pensando en algunas ventajas y desventajas que va a tener abiertamente la tecnología como soporte de la atención en salud mental. Sí, uno puede pensar que seguramente
estos soportes tecnológicos, dispositivos, se anudan a muchos efectos, ¿sí?, que requieren que examinemos permanentemente y revisemos qué estamos haciendo con ellos. ¿Podemos o no podemos? Ese es el tema. ¿Y somos conscientes de eso o no somos? Entró algo, se transformó algo y no sabemos la magnitud de lo que nos va a ocurrir verdaderamente. Hay como que estar atento a transformaciones que, digamos, me parece que la gente joven irá entendiendo más tarde que nosotros. No creo, digamos, que el hecho de jugar en un potrero sea lo mismo que el hecho de jugar solamente con el teléfono. Pero creo que hay que ser poco nostalgioso con esas cosas, porque a la larga, digamos, las cosas se transforman mucho. Uno, a la medida que crece, va tomando conciencia de que hay cambios que le cuesta aceptar más que otros. Me parece que estoy en esa fase de pensar los temas de la infoesfera, porque entiendo que, digamos, vamos a quedar como retrasados para poder entender un montón de cosas que yo veo como desventajosas, pero quizás los jóvenes las vean de otra manera completamente distinta. Bueno, en principio eso. Muchas gracias, doctor. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Manuel Vilapriño, médico especialista, universitario en psiquiatría, máster en neurociencias, presidente actual de APSA, docente del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Alberto, Gabriela, por la invitación y por compartir con ustedes y con Horacio Mesa, y con Mariana. En primer lugar, bueno, muy contento de estar acá. Les cuento, como saben, yo soy presidente de APSA, soy mendocino. Cuando hablamos del tema de las jornadas con Alberto, me dijo si yo podía venir. Le dije, me dice, ¿es presencial? Le digo, bueno, sí, no hay problema. Eso fue hace varios meses. Y en el medio van pasando cosas y van surgiendo eventos. Y la semana pasada tuve que venir de vuelta a Buenos Aires y toda la semana estamos, en general, sino el equipo, viajando a diferentes partes del país. Y se planteó el tema de volver a Buenos Aires. Y realmente, bueno, la realidad es que estoy acá básicamente por esto. ¿Y por qué hay que decirlo? Porque no por una cuestión de, uy, qué fantástico que pueda venir el presidente de APSA y el esfuerzo tremendo que hace. No, en realidad está buenísimo volver y está buenísimo estar acá, pero sí hay que decirlo porque me parece que simbólicamente es importante que se entienda que no es lo mismo la presencia que la virtualidad cuando existen vínculos fuertes, muy fuertes, como existen con APA desde hace muchísimo tiempo. De que sean las 12ª jornadas y que podamos darle importancia vital a eso y que, como decía recién, simbólicamente lo mostremos, me parece que es valioso y que implica la necesidad de estar presente y de ponerlo en el escenario en relación a lo que significa. Eso por un lado. Muy contento de poder estar acá. También creo que muestra que no importa de qué lugar
sean las personas que conduzcan una entidad o una asociación, siempre y cuando exista la voluntad del intercambio y del contacto, porque lo federal no significa de Buenos Aires hacia afuera, sino significa interacción permanente entre todas las regiones del país donde exista un psiquiatra, una psiquiatra, un profesional de salud mental. Porque si no parece que Buenos Aires no es federal. Buenos Aires está incluido en lo que es federal. Por lo tanto, vuelvo a decir, muy feliz de estar acá. Con respecto al título de la jornada que nos convoca, me pasó un poco lo que decía Horacio. ¿Qué hacemos con esto? Porque lo de Infosfera no lo tenía. Y lo primero que pienso es que hay que tener en cuenta en qué escenario estamos. Pre-pandemia, un estudio que hizo APSA con la medicina de Harvard 2017, creo que fue, Juan. ¿O estuviste en ese estudio? Bueno, ese estudio, un magnífico estudio, quedó, recomiendo que los que no lo han visto lo lean porque estuvo muy bien hecho y además dio cifras que al día de hoy tienen mucho valor porque no fueron, como siempre digo, do biribiri, eran claros que esas cifras fueron así a tal punto que la pandemia lo demostró. Esas cifras mostraban, corregime Juan por favor si no es así, pero datos muy significativos, por ejemplo hablar de trastornos depresivos en una prevalencia en la Argentina entre el 5 al 8% y los trastornos de ansiedad 12 al 18% de la población. De por sí, pre-pandemia eran muy importantes. Que el 5 al 8% de la población argentina padezca un trastorno como es la depresión, una enfermedad médica, metabólica, con un impacto cerebral muy claro, más allá, obviamente, también de la importancia y la implicancia de los factores psicológicos, sociales y mentales, no era poca cosa. Un trastorno de ansiedad, tampoco, porque también significa la necesidad de abordaje interdisciplinario. La pandemia, ¿qué hizo? Cambió la regla del juego para todo y también para esto, pero vuelvo al tema de que ya de por sí esas cifras previas eran muy importantes. La pandemia triplicó, de acuerdo al estudio de CONICET en el 2012, en diciembre del año pasado, tenía el 12 en la cabeza, triplicó claramente. El trastorno de ansiedad en ese estudio de la UBA dio 38 al 42% y la depresión cerca al 20%. Cifras tremendas, pero que además comprobamos en la práctica. Yo no puedo decir claramente el número, pero sí es evidente que el sistema está totalmente sobrepasado y colapsado por la demanda enorme que existe. En un escenario previo y en este escenario actual, la diferencia está en que la pandemia visibilizó lo que venía pasando antes, que ya era grave, por eso hablaba de las cifras, pero que no se mostraba de manera tan contundente como se muestra ahora. Y creo que es muy importante que dos figuras esenciales en la salud mental argentina, como son Mariana y Horacio, una porque está en la Dirección de Salud Mental de la Nación y otro porque está en la Dirección de Salud Mental de Cava, con signos, digamos, con colores políticos distintos que estén presentes en esta mesa, porque habla del compromiso que ellos tienen en relación a lo fundamental o el rol fundamental que tiene empezar a pensar en la agenda política, incluir la salud mental como algo esencial, como política de Estado, que trascienda los colores y los amores, por decirlo de alguna forma, políticos. Tanto en la previa como en este escenario actual, lo que queda claro es que
todo lo que termina impactando en salud mental es un problema realmente grave y viene siendo un problema grave. Yo debo 25 años un poquito más, me estoy haciendo 26 años en el campo de la salud mental desde que empecé la residencia. Y la realidad, bueno, me ha tocado ejercer diferentes cargos. La realidad es que nunca, puedo decir a lo largo de todos estos años, he visto que la salud mental haya estado en la agenda política y haya estado en la agenda social. No lo ha estado. Hoy está empezando a estarlo porque es tan arrolladora la realidad que no queda otra. Si cuando estamos viendo lo que está ocurriendo en relación a los suicidios en la región nuestra, en San Juan, en San Luis, una problemática grave lo que está pasando. Ha habido un pico muy preocupante y que va más allá del momento actual. Tiene una correlación. Creo que es muy positivo que pensemos en que esto que decían, que la salud mental tiene que tener un orden de política de Estado, porque es lo que va a permitir que un aspecto que para mí positivo tiene la ley en relación a los presupuestarios se haga realidad, pero no solamente desde lo económico, sino desde el cómo nos pensamos nosotros como profesionales de salud mental en relación a lo que hacemos todos los días. Cuando vuelvo para atrás, cuando veía el título, decía, bueno, ¿cuál es el rol que tenemos los psiquiatras, los psicoanalistas en relación a este tema de la infosfera y a este panorama que intento mostrarles? No nos podemos quedar con la mirada de lo asistencial, de cómo esto está impactando en nuestros pacientes y cómo ayudamos a resolverlo. Claramente que lo debemos hacer. Hay un plano o un rol que viene de la mano de lo asistencial. Que cuadros como los trastornos de ansiedad, como la depresión, hayan ido aumentando en el tiempo y no lo haga la esquizofrenia, ¿qué nos dice? Y nos dice que lo epigenético, desde lo psicosocioambiental, tiene una importancia significativa. Por lo tanto, en lo asistencial, esto lo debemos tener en cuenta y la infosfera, como decía Horacio, sin ningún lugar a dudas, que ya sea para bien o no tan para bien, desde lo epigenético, impacta. Y lo sabemos, todo lo que significan las redes y demás. Es decir, desde lo asistencial está claro. Ahora, ¿nos vamos a quedar nosotros en ese rol? Y yo creo que no. Yo creo que hoy por hoy, con todo esto que intento mostrar y con todo lo que han estado hablando los colegas, queda claro que si nos quedamos en las 4 paredes del consultorio o en las 8 paredes del centro asistencial, nos quedamos muy cortos. Nosotros tenemos un rol mucho más importante. No es que no sea importante el asistencial, pero tenemos que creernos que tenemos un rol mucho más significativo que a la sociedad le resulta necesario y viene de la mano de todo lo que podemos hacer en lo preventivo y en la prevención. Nosotros tenemos que hacerle sentir a la clase política que es absolutamente necesario pensar a la salud mental como algo mucho más macro de lo que se está pensando. Y ese rol en lo preventivo viene de la mano de que entendamos que nuestro mensaje, esto de la comunicación que decía Gabriela, es clave. No nos tenemos que quedar callados ni tenemos que, nos tenemos que animar a poder decir lo que pensamos y sentimos respecto a lo que está ocurriendo. Porque si no, esto se transforma en algo, esto que está sucediendo, se transforma en algo que carece de ciencia. Nosotros somos personas de ciencia. Está claro que lo que está pasando tiene que ver con lo epigenético. Está claro que tiene que ver también con lo que no se viene haciendo durante décadas y que si nosotros no hacemos algo nos vamos a transformar en especialistas en posvención y no en prevención y en asistencia. ¿No llama la atención estar hablando tanto de posvención en suicidio? Está bueno, está perfecto que nos estemos especializando en eso, pero ¿y qué hacemos para evitar? Creo que para no cansarlos, estos espacios sirven para eso, sirven para profundizar desde el punto de vista técnico, académico, científico, pero también para visibilizar que como por lo menos en los 20 y pico de años que debo yo en esto, nunca antes había visto semejante movimiento de las distintas instancias que hacen a la salud mental
en nuestro campo. Es decir, que en esta mesa estemos presentes la conducción de APA, la conducción de APSA, pero fundamentalmente probablemente las dos personas de mayor importancia desde el punto de vista del valor que tiene en relación a la provincia, pero todo lo que significa que esté CABA, que esté la Dirección de Salud Mental, para mí no es poca cosa. Y no lo dice alguien que esté en el mundo de la política, lo dice alguien que está en el mundo, en el día a día de la atención en salud mental. Nosotros podemos hacer mucho por nuestro paciente en las cuatro paredes, pero necesitamos que la gente que está todo el día tomando decisiones de importancia sepa que lo podemos apoyar de diferentes lugares y que tiene muchísima trascendencia lo que se puede hacer desde ese lugar para que lo nuestro se focalice en asistencia, pero fundamentalmente prevención y que cada vez hablemos menos de pobres. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Manuel y Horacio, Gabriela. Bueno, ha sido muy rica, importante mesa. No sé, se me ocurrió una cosa que había estado leyendo de lo que vos decías, ¿no? Del predominio de la depresión, la ansiedad y no tanto dentro de la esquizofrenia. Hay un psicoanalista, Lacan, escribió en un momento diciendo, eso que podía ser el sueño de un paranoico del siglo XIX o de un delirio, ¿no? Hoy en día es una realidad panóptica. La voz y la mirada están planetarizadas. También, bueno, máquina de influencia, ¿no? Lo que vos decías de la máquina de influencia. Bueno, tantas cosas que me parece que tenemos que empezar a... Guillermo Brause. Sí. Bueno, de todo, gracias por estar ustedes acá. Guillermo, bueno, Guillermo Brustein. Yo soy médico psicoanalista, miembro de APA, y también soy especialista en psiquiatría y miembro de APSA. Pertenezco a algún capítulo en APSA y también trabajo acá en otras instancias en la institución desde hace mucho y festejo realmente la posibilidad de que podamos estar juntos acá pensando en esta temática y les quería agradecer realmente las palabras y también algunos comentarios a partir de y algunas ideas que vengo teniendo a partir de lo que ustedes trajeron. En primer lugar, empiezo por el final, por lo que traías vos, Vilaprinio. Me pareció muy interesante cuando no se me había ocurrido, cuando dijiste, bueno, estaban los directores de salud mental de la Nación, de CABA, con distintas pertenencias políticas. Y pensaba, bueno, en primer lugar, eso es un avance. La ciencia va más allá de estas cuestiones. Y también pensé que en esta mesa están el psicoanálisis y la psiquiatría. Y también tienen que ver con dos referencias teóricas y prácticas que pareciera que durante muchos años no se daban de la mano y que en los últimos años, así como estos fenómenos de la infoesfera, también empezamos a trabajar y a pensar juntos y esto generó y sigue generando mucha transformación, tanto a los psicoanalistas para poder escuchar a los psiquiatras, como a los psiquiatras poder escuchar algunas cuestiones vinculadas con la práctica clínica y con la instancia de los fenómenos del inconsciente.
Y entonces, esto me parece por sobre todo un cambio y un fenómeno que se ha ido generando a partir también de estas políticas de acercamiento. Por ejemplo, como les decía, yo pertenezco a las dos instituciones. Y también vemos, por ejemplo, en el Congreso de APSA, enormidad de psicoanalistas que van a escuchar psiquiatría y cantidad de psiquiatras que van a escuchar planteos de psicoanálisis y también de otras corrientes como lo cognitivo-conductual, quiero decir. Y esto queda vinculado también a este concepto tan nuevo, como decían, de la infoesfera, porque creo que vamos en dirección, nos dirigimos a la idea de un pluralismo y de un intercambio, que no quiere decir uniformidad, quiere decir discutir y llegar a acuerdos o desacuerdos, pero a conclusiones a partir de las diferencias. Y me parece que desde ahí podemos ir entendiendo hoy el mundo, la realidad del mundo mental y del padecimiento del sujeto y del ser humano. Y me produjo la misma impresión que trajeron ustedes cuando dijeron, bueno, ¿qué podemos decir de la infoesfera? Yo mañana voy a estar en la mesa de cierre y cuando los organizadores, que felicito realmente por haber elegido esto, porque es realmente un desafío, es un tema que a todos nos tenemos que poner a ver, bueno, ¿qué es esto? Y en qué lío nos metimos, ¿por qué acepté yo estar en esta mesa de cierre? ¿Qué puedo decir del tema? Y me puse a trabajar. Y una de las cuestiones que me puse a pensar es el tema generacional. Porque la mayoría de los que estamos acá pertenecemos de mediados del siglo pasado a esta fecha. Y venimos de una cultura del lápiz y del papel, y del libro de papel. No teníamos idea de lo que era una computadora. Y el mundo cambió abruptamente en los últimos 20, 30 años. Así como cambió el mundo, cambió la cultura y cambiaron los paradigmas culturales. Y esto me parece que no es poca cosa. Estamos nosotros asombrados por lo que nos está pasando. Y nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es esto? Y cómo tanto psiquiatras como psicoanalistas podemos dar forma y explicación a este fenómeno. Entonces, me parece que acá se juega una cuestión importantísima. Porque cuando antes hablaba Horacio de los niños de hoy, de la inmediatez, claro que los niños de hoy nacieron con el teléfono en la mano. Y esto representa una cuestión completamente distinta. Una parte importante de la sociedad se quedó afuera. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Yo todavía, cada vez que se me traba la PC, tengo que llamar al técnico que me... Claro. O algún hijo. Y esta cuestión es que hoy, por ejemplo, vemos a los niños donde su representación y del self, su propio yo, es con el teléfono en la mano. Y nosotros vemos, tanto cambiaron los paradigmas, que vemos parejas en los restaurantes o en cualquier encuentro, padres, hijos, familias, todos con el teléfono en la mano. Y tenemos un acceso a la informática fantástica. Hoy, por ejemplo, podemos acceder a datos importantísimos, pero eso no hace a que avancemos y que estos datos que hoy tenemos los podamos aplicar al campo de la salud mental de la manera en que podríamos desear, porque hay un sector importante de la población que carece de salud mental y otros, un gran porcentaje de la población carece de acceso a la salud en el mundo. Entonces, por un lado se ha avanzado muchísimo, pero por otro lado hay mayor concentración de la riqueza, hay un mayor porcentaje de personas pobres o de la población pobre y un
menor porcentaje con mayor acumulación de riqueza. Y estas cosas evidentemente no las podemos transformar. Quiero decir, la pregunta que nos hacemos es, avanzamos científicamente, avanzamos tecnológicamente, pero hay sí un gran porcentaje de la población con infelicidad y, como decías vos, Vilapriño, estos trastornos de ansiedad, depresiones, trastornos del estado de ánimo con los que nos enfrentamos cada vez más y cómo también van rotando las patologías. Bueno, realmente me parece que es un tema apasionante para que empecemos a pensar, porque es, como decís vos, realmente tenemos que ir generando políticas de apertura para la sociedad, ¿no? Bueno, seguiremos discutiéndolo hoy y mañana, así que muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Sí, hay dos personas que me han pedido la palabra. Antes de darle a Edmundo, quería recordar que, bueno, estas jornadas comenzaron a organizarse hace varios años, como dijimos 12 años, y hace ya como 10 años que están organizadas por el capítulo Psicoanálisis, Subjetividad y Comunidad, que es APA-APSA. Y bueno, están varios de los integrantes: Edmundo Saimovici, Luis Oswald, Mabel Tripsevich, Gloria Gitarov, Olga Cartañá, Juan Carlos Cosaca, Jacqueline Abraham, Ruth Ini, Adrián Besugio, que es el presidente, yo, Alberto Álvarez, que soy el vicepresidente, y Laura Orsi, la secretaria. Además, tenemos colaboradores muy importantes, como Alejandra Gómez, que también es presidenta de un capítulo en APSA y secretaria en el departamento de psicosis, Rafael Groisman, y siempre Max Cesoni, creo que es secretario de APSA, nos da una mano impresionante, así que también quería agradecerle. Y Rafael Groisman, sí, ya lo nombré. Y mañana va a estar en la organización del Ateneo PEF. Bueno, Edmundo Saimovici. Buenas noches, un gusto estar acá en casa, digamos así, con invitados tan prestigiosos y con un tema tan actualizado, digamos, o actual. Yo soy didacta de APA, miembro de APSA también, psiquiatra y psicoanalista. Siempre recuerdo una frase que he leído en cuanto a que el psiquiatra y el psicoanalista tienen la obligación o la responsabilidad de hacer diagnósticos sociales, de poder diagnosticar cómo es la sociedad en la cual vive y por qué no la de otras. De hecho, hay trabajos hechos por psicoanalistas prestigiosos internacionales respecto o del comunismo, respecto del capitalismo. No es un tema tabú. Por supuesto que el encierro en el consultorio con los pacientes nos ha, de alguna manera, conformando una estructura donde el 1 a 1 es el que parece ser la función más importante. Y es una satisfacción poder ayudar, curar, aunque sea en el 70% de los casos, a los que padecen y sufren de enfermedades mentales. La enfermedad mental parece ser que no tiene estatus de enfermedad como otras enfermedades que duelen, que son corporales, que se manifiestan en el cuerpo y por lo tanto concita mayor atención y toda la estructura de salud se dedica mucho justamente a responder a estas situaciones, independientemente de que se niega el efecto psicológico sobre las somatizaciones y sobre las enfermedades orgánicas, por decir así. Sabemos que hay muchos estudios de que las depresiones de baja la inmunidad, que promueve la aparición de cáncer, los accidentes, en fin, hay un gran rubro de padecimientos que tienen que ver con efectos del inconsciente sobre nosotros y también del consciente, porque en las adicciones, por ejemplo, que abarca cada vez más gente, independientemente de que sea la droga
o a las personas o a las ideas fanáticas. Las adicciones, por ejemplo, tienen un plus de placer difícil de abordar. Para mí es muy importante que en la política, en las disposiciones políticas en un Estado, en un gobierno, haya conocimiento de las situaciones mentales, de la salud mental, la importancia que tiene para el bienestar de la población, que eso se conozca, para que se puedan armar políticas preventivas también. Hablamos del celular en el bolsillo, de lo difícil que es apagarlo. Sabemos que existe el centro de placer y que además se estimula con la luminosidad, una adicción a la luminosidad. De tal manera que muchas personas, cuando les agarra un ataque de insomnio, buscan el celular a ver qué hay. Antes algunos leían un libro. Eso está disminuyendo, pero bueno, no es malo poder manejar un insomnio con un celular. Pero sí de que no se pueda tener un contacto afectivo, por ejemplo, en la mesa, la cena, en el almuerzo. Y eso a mí me preocupa. Desde la infoespera en la cual me encuentro, espero poder acceder a la presencialidad, más que dejarme dominar por la virtualidad, con todo lo cómodo que es la virtualidad y el avance. Por ejemplo, yo estoy en el Instituto de Traumatología como psiquiatra, no hay más papel, hablando del papel. Yo extraño el papel, por eso no dejé los diarios, no leo los diarios en el celular, que mucha gente puede hacerlo, pero bueno, me gusta el papel. Así que soy, digamos, de alguna cultura que está de alguna manera pasando. ¿Cuánto de esa cultura pasará? Hará falta un Fahrenheit 435, no me acuerdo el número, como lo describió Bradbury, para que desaparezcan los libros, o solamente van a desaparecer por sí mismos, como la papel moneda. Me informaron que en Suecia no hay más papel moneda. Se lo comenté a mi esposa, me dijo, no me hables de eso. Si eso ocurre acá, me voy a ir a un país atrasado, al Congo, al Senegal, para poder pagar con dinero. Porque si usted quiere renovar un pasaporte, por ejemplo, cualquier trámite donde haya que pagar en efectivo o entrar la escenografía que hace el color que se expone cerca de proa en una fábrica donde se ven los elementos que se usan para las óperas, no te aceptan el pago en moneda. Vos tenés que tener una tarjeta de crédito para pagar. También de débito. Solo de crédito. Puede ser una de débito. Entonces, para mí es muy importante el concepto de virtualidad y presencialidad. Creo que la presencialidad nos conecta con carne y hueso, con afectos directos. Y les digo, en mi experiencia, la virtualidad va haciendo perder y descaracterizar esa forma de vincularse. Entonces hay que hacer algún esfuerzo para no perderlo, sea en reuniones de amistad, sea en reuniones como esta, por ejemplo, el Congreso, con toda la ventaja que significa la virtualidad. Tengo un amigo que sigue un congreso muy importante de neurología y neuroinmunidad, se da anualmente en Viena. Me dijo, no voy más a Viena. Siempre fui, hace años que voy. ¿Por qué? Le digo, no vas a viajar. Porque no es una cuestión económica. No voy a viajar porque me voy a instalar en mi casa y en enero voy a ver todas las exposiciones, las discusiones, porque la pasa por YouTube. Mientras que si yo voy a Viena, como son simultáneas, no voy a poder verlas. Bueno, gracias Edmundo. Le planteo este tema porque creo lo más importante, lo que quiero decir, Sí. que es muy importante, no diría asesorar, intervenir en la prevención a través de la influencia que podamos tener como científicos en el elenco gobernante de cualquier país. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablando de todo esto de lo tecnológico, tengo mensajes de YouTube. Saludos y mensajes. Saludos de Diana Salzman, de Ruth Ini,
Y Ismael de María dice, muchas gracias, valorables proyecto, esfuerzo y talento a favor de la investigación y divulgación científica. Saludos cordiales. Adrián había pedido la palabra. ¿Vos también? Ah, no había visto, perdón. No lo anoté o no te vi. No te vi. Estás de costado. Felicitaciones a la mesa. Yo soy Luis Oswald del capítulo que mencionó recién Alberto Álvarez. Quería decir que pues, los trabajos son muy buenos, pero sobre todo Gabriela Goinstein, para mí, dio en la tecla en un concepto porque mencionó inclusive a Bion, a Wilfred Rupert Bion, que fue el psiquiatra de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Y él acuñó un concepto que se parece mucho a la infoesfera, que es el pensamiento sin pensador, que los bionianos nos preguntamos por muchos años qué era, y que realmente el avance tecnológico permitió darse cuenta de que mientras, por ejemplo, Bion lo planteaba como que mientras Lacan estaba en París descubriendo el estadio del espejo, Winnicott estaba en Londres haciendo exactamente lo mismo sin tener ninguna conexión entre ellos. Con lo cual hace pensar que precisamente el pensamiento sin pensador, que es algo que se encarna después en cada persona, se consigue a través de esta infoesfera, que es la computación o la internet, para decirlo de algún modo. Bueno, quería decir eso nada más y quería felicitarla a Gabriela por rescatar ese concepto. Y otros conceptos de Bion que están también ahí sin pensar todavía. Gracias. Bueno, Adrián. Gracias. Como presidente del capítulo con análisis y comunidad, agradezco a la mesa todos los conceptos que nos han explicar. Nuevamente, aspectos de la actualidad que nos hicieron en el grupo que formamos hace mucho tiempo estar en este tema de la info. Ante todo, quiero agradecer la presencia del laboratorio Casasco, el doctor Daniel Yamana, que va a permitir compartir con todos ustedes, mañana también en la APSA. Este es un capítulo institucional, donde los miembros pertenecen a ambas instituciones, y esta creo que es la primera reunión presencial. Estamos de a poco acercándonos acá a la institución, tratando de dejar la virtualidad, estar presentes, así que yo les agradezco nuevamente a todos los que están acá con nosotros. Y a mí me ha tocado en toda la pandemia, por suerte, ir a un hospital, que es el Hospital Borda, trabajo, y estar en un servicio de admisión. Allí, un tema que he escuchado con mucha atención cuando mencionan la depresión y mencionaron los trastornos por ansiedad, que los vemos en el consultorio muy frecuentemente, y también en entorno laboral, lo que hacemos en el laboral lo vemos muy frecuentemente, y las licencias psiquiátricas están ahora en el día todavía. En el hospital nos toca ver muchos problemas con las adicciones, serios problemas. Yo diría que hay una generación que está muy golpeada. Las adicciones, que tiene que ver casualmente con el 2001 y el 2021, 2020. Vale decir que la pandemia viene como a, de alguna manera, reinscribir en una generación esto que es la carencia, la falta de recursos y las situaciones de urgencia social. Tan es así que es difícil en el hospital hoy día hacer un diagnóstico de psicosis sin estar asociado a un trastorno por sustancias. Prácticamente los informes de externación siempre mencionan los dos ítems. Y volviendo al tema de la infosfera, que yo la veo como
el problema que es la información en el momento actual gracias a la tecnología, que viene de la mano de la transparencia y de la desinformación. Justamente esto nos toca en los consultorios, como los pacientes tenemos que reorientarlos por toda la información que reciben en la web. A la vez que nos encontramos con familiares en el hospital muy formados, muy instruidos acerca de cuáles son sus derechos y qué es lo que pueden reclamar del sistema de salud base a lo que reciben como una información y muchas veces una desinformación. Pero a mí me llama la atención el efecto que tiene el teléfono en los pacientes que están internados. Era tradición en las salas de internación que los pacientes no tuvieran un teléfono. Hoy día, en un servicio como el mío, es un servicio no cerrado, pero que tiene llavín, vamos a decir así. Por lo tanto, que el paciente no se vaya del servicio antes de que esté compensado y que esté en condiciones de poder manejarse con cierta autonomía en el mundo externo. El celular tiene un efecto tranquilizador llamativo. Automáticamente cuando el paciente recibe su celular, que es lo primero que pide, y lo primero que pierde cuando se interna, porque muchas veces no lo recupera, tiene un efecto que además es de conexión con familia. Muchas veces pacientes en situación de calle, que hace semanas o meses que no ven a los familiares, los ubican por Facebook, por Messenger, cuando ven la computadora del servicio, piden, doctor, si usted me deja, yo ubico a mis familiares enseguida. Pacientes que están en situaciones sociales muy serias, muy graves, mucha carencia. Así que la información tiene sus partes importantes, sus partes valiosas, también tienen esto que es el control que se ejerce socialmente por medio del aparato, del celular, siguiendo la palabra neologismo infosfera, también algunos lo llaman infómata, que es un aparato que está constantemente dando información psicométrica de todos nosotros. Lo que consumimos, lo que utilizamos, lo que necesitamos y de alguna manera predice nuestras conductas, nuestras elecciones. Y esto tiene un riesgo, me parece a mí, algunos autores a los cuales se podía acceder, en cuanto a un régimen de información que reemplaza el régimen de alguna manera disciplinario, podemos decir, que tiene que ver con que hoy día, sintiéndonos libres, al poder tener información de todo tipo, de alguna manera también perdemos cierta posibilidad de elegir. Está nuestra información muy sesgada por nuestro deseo, estamos en las redes, y eso nos acerca al consumo y a personas que hoy día están más del lado de la diversión y entretenimiento que de la profundización justamente de lo que es el conocimiento. El conocimiento, de una manera, el político, también es uno de los sostenes de la vida. Hoy día, uno de los problemas que tenemos con la información justamente es que los algoritmos nos hacen dirigir nuestro pensamiento hacia ciertos objetivos que son breves y narraciones que son muy escuetas. Yo creo que Guillermo hablaba de lo que es leer de información que sea un estilo narrativo. La narración está de alguna manera cada vez menos formulada, es menos y las informaciones son breves, que van a algún punto en particular que termina siendo de nuestro interés, aunque tal vez no genera nuestra curiosidad. Bueno, nuevamente agradecerles la presencia de ustedes y les doy la palabra a Alberto, y los invito a que no se vayan, que tenemos... Sí, estamos medio urgidos con el tema del tiempo, vamos a tener que cerrar. Tesone, un segundito y después cerrar. Tenconi. Bueno, seré breve. Primero quiero agradecerles a la mesa. Creo que yo he resonado con alguna de las cosas que cada uno de ustedes ha dicho. Digamos, yo me pregunto con Gabriela qué pasa con la influencia, digamos, qué tanto nos está estructurando o no nuestro psiquismo, que me parece que es una pregunta abierta. Es más, diría que lo que más me llevo es, por un lado, cierto en común y sobre todo muchas preguntas abiertas, ¿no? Yo tengo un gran placer con estar acá y estar con todos. Como para mí la presencia es una cuestión, la imagen, solo imagen, es otra. Creo que hay un efecto inmediato de la enfermera
pero que inmediato en cuanto a los efectos que produce, tomo también acá esto de en qué medida estamos mandando algo del mensaje por el mensaje o estamos mandando algo en función del contenido del mensaje, y es la velocidad, ¿no? Pero esto no es nuevo. Yo recuerdo a Lucas Prodan que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Entonces me parece que algo de esto, la inmediatez, es algo que hace muchísimos años, los cuales estamos. El teletrabajo creo que faltan estudios, porque también, bueno, con Horacio, yo cuando hablaba Horacio decía, bueno, ¿qué estudios tendremos? ¿Qué paciente le viene bien? ¿Qué paciente le viene mal? ¿En cuáles se puede hacer? ¿Cuál no se puede hacer? Parece que estos recién están empezando, que vamos a tener, supongo, en algún momento estudios. A mí hay algunas cosas que me dan mucho miedo. Yo hice un estudio en el Hospital Rivadavia, le pregunté a, no voy a entrar a detallar todo el trabajo, qué le pasaba a la salud mental de los trabajadores del hospital y qué le pasaba a los trabajadores de la salud mental una vez que terminaba el primer pico de la pandemia. Además, bueno, poco las cifras son terroríficas, así que no voy a entrar en detalles específicos de qué era lo que pasó en ese momento. Lo que sí creo que quería traer en relación a esto de las adicciones, que es un problema, lo que no bajó fueron las adicciones en el personal de salud. Eso no bajó. Lo otro, los cuadros de ansiedad y los cuadros depresivos bajaron, pero adicciones se mantuvieron. Creo que la prevención, y en esto con lo que decía Manuel, a mí también me rebotaba mucho, la prevención la tenemos que hacer todo el tiempo. Creo que todo acto médico, yo siempre digo, yo soy médico, ¿no? Todo acto médico implica un acto de prevención. Y si no hacemos prevención, me parece que nos estamos comiendo algo importantísimo. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, la verdad que ha sido una mesa fantástica. Por ahí nos hemos quedado corto, aunque ha sido larga, pero corto en tiempo. Me parece que es como un inicio de una, ¿no? De algo para seguir hablando, charlando. Tenemos todos ganas, me parece, de hacer más comentarios. Pero bueno, en honor al tiempo, y quiero agradecerles, y la verdad que estoy muy contento también de que, como decía Manuel, las dos autoridades de salud mental importantes hayan confluido esta noche, bueno, presencialmente, por medios tecnológicos, a los dos presidenta, de APSA y de APA, todos los que se han atrevido a estar presentes. Muchas gracias. Y seguimos mañana, y me parece que, y seguimos con el brindis. Sí. Seguimos mañana charlando de todo esto, ahora nos merecemos un brindis. Sí. Bueno, muchas gracias.